Vamos a continuar con la clase de la circunferencia y el círculo, y en este vídeo vamos a ver las posiciones relativas de diferentes elementos con respecto a la circunferencia. En este caso vamos a ver la posición relativa de un punto respecto a una circunferencia, de una recta respecto a una circunferencia y la posición relativa de dos circunferencias. Empezamos con la posición relativa de un punto respecto a una circunferencia. Si nos encontramos un punto en el plano y una circunferencia, la posición de los dos con respecto al otro puede ser una de estas tres. Puede ser que el punto sea exterior a la circunferencia, puede ser que el punto sea perteneciente a la circunferencia o puede ser que el punto sea interior a la circunferencia. Vamos a ver cada uno de estos casos. Vamos a empezar viendo lo que es un punto exterior a la circunferencia. Entonces aquí vemos el dibujo de una circunferencia y vemos un punto. Y vemos que este punto está situado fuera de la circunferencia. La circunferencia es esta y el punto está lejos de la circunferencia. Está fuera de la circunferencia. Pues este punto, con relación a esta circunferencia, se dice que es un punto exterior a la circunferencia. Aquí vemos la definición de punto exterior a la circunferencia. Un punto es exterior a una circunferencia si la distancia del centro al punto es mayor que la longitud del radio. ¿Veis? La longitud del radio es la distancia que va desde el centro de la circunferencia hasta cualquiera de los puntos de la circunferencia. Este sería un radio, por ejemplo. Si trazásemos la distancia desde el centro a un punto exterior a la circunferencia, esa distancia siempre va a ser mayor que la distancia del radio. Entonces, un punto exterior a una circunferencia siempre cumple que la distancia del centro a ese punto es mayor que el radio. Vamos a ver ahora lo que es un punto perteneciente a una circunferencia, que como su nombre indica, pues es un punto que va a estar en lo que es la circunferencia. Es un punto que pertenece a la circunferencia. Está sobre la línea que describe la circunferencia. En un punto que pertenece a una circunferencia siempre se cumple que la distancia del centro a ese punto es igual a la longitud del radio de esta circunferencia. Esto es así porque ese punto está formando parte de la circunferencia. Vamos a ver ahora el punto interior a la circunferencia. Y como nos podemos imaginar, un punto interior a la circunferencia es un punto que está dentro de los límites de la circunferencia. Siempre está por aquí dentro, nunca fuera. Los que están fuera siempre son exteriores. Los que están en lo que es la circunferencia son puntos pertenecientes a la circunferencia, y los que están dentro de los límites de la circunferencia se llaman puntos interiores a la circunferencia. Y como podéis observar, la distancia del centro de la circunferencia hasta ese punto siempre va a ser menor que lo que mide el radio. Es la condición que se tiene que cumplir para que un punto sea interior a la circunferencia. Bueno, pues acabamos de ver cuáles son las posiciones relativas de un punto respecto a una circunferencia. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero con una recta. Vamos a ver cuáles son las posiciones relativas que puede tener una recta respecto a una circunferencia. Y al igual que con los puntos, las rectas también pueden tener tres posiciones relativas diferentes con respecto a una circunferencia. Las rectas pueden ser exteriores a una circunferencia, tangentes a una circunferencia o secantes a una circunferencia. Vamos a ver cada uno de los casos. Vamos a ver primero el caso de la recta exterior a una circunferencia. Una recta es exterior a una circunferencia si no tiene ningún punto en común con la circunferencia y la distancia del centro de la circunferencia a la recta es mayor que la longitud del radio. Aquí tenemos el ejemplo dibujado de una recta exterior a una circunferencia. Como veis, aquí tenemos una circunferencia y fuera de la circunferencia tenemos la recta exterior en este caso. Se llama recta exterior porque no tiene ningún punto en común, no se está tocando para nada con la circunferencia. Esa es la condición para ser una recta exterior a una circunferencia. Y además, la distancia del centro a la recta, la distancia de un punto a una recta siempre es un segmento que va desde este punto a la recta y ese segmento tiene que ser perpendicular a esta recta. Entonces, la distancia del centro de la circunferencia a la recta, esa distancia siempre va a ser menor
que el radio de la circunferencia, porque si no, no podría ser exterior a la circunferencia. Bueno, pues este sería un ejemplo de recta exterior a una circunferencia. Vamos con las rectas tangentes. Una recta tangente a una circunferencia, aquí tenemos la circunferencia y aquí tenemos una recta que es tangente a esa circunferencia. La recta tangente a una circunferencia es una recta que solamente tiene un punto en común con la circunferencia. Es decir, se cortan, la circunferencia y la recta se cortan en un solo punto. Y ese punto se llama punto de tangencia. La característica que tiene la recta tangente a la circunferencia y la circunferencia es que la distancia del centro de la circunferencia a la recta y el radio miden lo mismo. Y además se cumple que la recta que es tangente a una circunferencia, como es este caso, esta recta va a ser siempre perpendicular al radio que une el punto de tangencia al centro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si trazamos un radio desde el punto de tangencia hasta el centro de la circunferencia, este segmento va a ser perpendicular a esta recta. Y como vemos, la distancia a la recta sería exactamente el radio. Recordad que la distancia de un punto a una recta siempre es el segmento que es perpendicular a esta recta y que pasa por este punto. Vamos a ver ahora lo que es una recta secante a una circunferencia. Aquí tenemos un dibujo, un esquema de lo que sería una recta secante a una circunferencia. Entonces tenemos una circunferencia y una recta que atraviesa a la circunferencia de manera que se cortan en dos puntos. Aquí tendríamos un punto de corte y aquí tendríamos otro punto de corte. Esto se llama recta secante con la circunferencia. La recta tangente, recordad que solamente tendría un punto en común con la circunferencia. La recta secante siempre va a tener dos. Entonces, en este caso, si trazamos la distancia del centro a la recta, que vendría a ser el segmento perpendicular a esta recta que pasa por el centro de la circunferencia, esto sería la distancia. La distancia, cuando tenemos una recta secante con una circunferencia, siempre va a ser menor que el radio de esa circunferencia. Fijaos que el radio pues iría desde el centro hasta, por ejemplo, hasta aquí. Todo esto sería el radio, esta distancia, pero la distancia del centro a esta recta sería más pequeña. Esta es una condición para ser también una recta secante a esta circunferencia. Ya hemos visto la posición relativa que puede tener un punto y una recta con una circunferencia y nos queda por ver en este vídeo la posición relativa que pueden tener dos circunferencias. Y aquí nos podemos encontrar todos estos casos. Dos circunferencias pueden ser exteriores, pueden ser tangentes, pueden ser secantes, pueden ser interiores y pueden ser coincidentes. En el caso de tangentes y en el caso de interiores tenemos dos variantes. Pueden ser tangentes exterior o interiormente. Y en el caso de que sean dos circunferencias interiores, también tenemos dos variantes. Pueden ser interiores excéntricas o interiores concéntricas. Y ahora vamos a ver cada uno de estos casos. Empezamos con las circunferencias exteriores. Aquí tenéis un esquema de dos circunferencias que son exteriores y son dos circunferencias que no se tocan para nada, no tienen ningún punto en común. Para que dos circunferencias sean exteriores tiene que cumplirse que la distancia que hay entre sus centros, aquí estaría el centro de una y aquí estaría el centro de la otra, la distancia entre sus centros tiene que ser mayor que si sumamos los radios de cada una de ellas. Fijaos que el radio de esta circunferencia sería más o menos desde aquí, desde el centro, hasta la circunferencia, y esta lo mismo, desde aquí hasta la circunferencia. Si sumamos estas dos distancias, siempre va a ser más pequeña esta suma de los radios que la distancia que va de un centro al otro centro, porque siempre vamos a tener la diferencia que hay separando a estas dos circunferencias. Estas son circunferencias exteriores. Ahora vamos a ver las circunferencias tangentes. Las circunferencias tangentes son circunferencias que se cortan en un solo punto, es decir, son circunferencias que tienen un solo punto en común. Dentro de las circunferencias tangentes podemos encontrarnos que pueden ser circunferencias tangentes exteriormente, como es este caso, o circunferencias tangentes interiormente. En el caso de las circunferencias tangentes exteriormente, observamos que estas dos circunferencias tienen un punto en común y todos los demás puntos de una son exteriores a la otra circunferencia.
Si nos fijamos, por ejemplo, en la circunferencia naranja, pues vemos que, exceptuando este punto, que es el punto en común, el resto de los puntos de la circunferencia verde son exteriores a la circunferencia naranja, están fuera de la circunferencia naranja. Y lo mismo ocurre con la circunferencia verde. El punto en común, el punto de tangencia de estas dos circunferencias, es el único punto que pertenece a las dos, pero el resto de los puntos de la circunferencia naranja están fuera de la circunferencia verde, son exteriores a la circunferencia verde. En este caso, en el caso de las circunferencias tangentes exteriormente, la distancia que hay entre sus centros es igual a la suma de sus radios. La distancia del centro de la circunferencia naranja, más o menos por aquí, al centro de la circunferencia verde, esa distancia va a ser igual a la suma de los radios de las dos circunferencias. Aquí vemos circunferencias tangentes interiormente. También van a tener un punto en común las dos circunferencias, como vemos en este dibujo. La diferencia con el otro caso, con las circunferencias tangentes exteriormente, es que una de las circunferencias va a estar dentro de la otra circunferencia, pero siempre van a tener un punto en común, el punto de tangencia. Para que sean tangentes tiene que haber un solo punto en común. Entonces, decimos que dos circunferencias son tangentes interiormente si tienen un punto en común y todos los demás puntos de una de ellas son interiores a la otra exclusivamente. En este caso, si nos fijamos en la circunferencia verde, que es la más grande, vemos que con respecto a la circunferencia naranja solamente tiene un punto en común, que es el punto de tangencia, y todos los demás puntos de la circunferencia naranja son interiores a la circunferencia verde. La distancia que hay entre sus centros, entre el centro de la circunferencia verde y el centro de la circunferencia naranja, es igual al valor absoluto de la diferencia de sus radios. Si restamos los radios de las dos circunferencias y calculamos su valor absoluto en términos absolutos, es decir, no pueden ser números negativos porque estamos hablando de distancias, el valor absoluto de la resta de los radios es la distancia que hay entre los centros de estas dos circunferencias. Y obviamente una de estas circunferencias tiene mayor radio que la otra, porque si no, no podría estar una metida dentro de la otra. Vamos a ver ahora lo que son circunferencias secantes. Aquí tenemos un dibujo de circunferencias secantes. Entonces, como veis, estas dos circunferencias se cortan en dos puntos. Cuando dos circunferencias se cortan en dos puntos se llaman circunferencias secantes. Y esos dos puntos son dos puntos diferentes. En el caso de las circunferencias secantes, si sumamos el radio de una más el radio de la otra, nos va a dar un número. Pues ese número va a ser menor que si sumamos la distancia del centro al otro centro, porque son circunferencias secantes y esa diferencia sería justamente este trocito de aquí. Y también tenemos que apuntar que dos circunferencias distintas no pueden cortarse en más de dos puntos. Vamos a ver ahora las circunferencias interiores. Dos circunferencias son interiores, como podéis imaginaros, cuando una está contenida en la otra. Una está dentro de la otra. Y hay dos tipos de circunferencias interiores. Pueden ser excéntricas o pueden ser concéntricas. Aquí tenemos un dibujo de dos circunferencias interiores excéntricas. Entonces, son dos circunferencias interiores, como veis, pero que no tienen el mismo centro. En este caso, hay una circunferencia, la roja en este caso, que está dentro de la otra, del azul, pero no tienen el mismo centro. El centro no lo tienen en el mismo sitio, sino que la pequeña, la roja, tiene el centro en un sitio y la azul en otro sitio. Esos son circunferencias interiores excéntricas. No comparten el mismo centro. Entonces, venimos aquí a la definición y vemos que dos circunferencias son interiores excéntricas si no tienen ningún punto en común. Si tuvieran un punto en común serían tangentes, como vimos anteriormente. Y además la distancia entre sus centros es mayor que 0 y menor que la del valor absoluto de la diferencia de sus radios. Es decir, una está dentro de la otra y tienen diferente centro, que es lo que acabamos de decir. En cambio, las circunferencias interiores concéntricas son circunferencias interiores, hay una circunferencia metida dentro de otra circunferencia que no se tocan en ningún punto, que no se cortan nunca, pero que además tienen el mismo centro. El centro de la circunferencia pequeña, que es este, coincide con el centro de la circunferencia grande, que es esta. Estos serían dos circunferencias interiores concéntricas. Estas dos circunferencias forman lo que se llama, lo veremos más adelante, una corona circular o anillo circular, que es esta área que está delimitada por la circunferencia roja y la circunferencia azul. Todo este trozo de aquí, como un donut, sería una corona circular o anillo circular.
Y ahora vamos a ver lo que son las circunferencias coincidentes. Dos circunferencias son coincidentes si tienen el mismo centro y el mismo radio. Aquí en el dibujo vemos dos circunferencias coincidentes, aunque aparentemente parece que solamente hay una circunferencia, en realidad aquí hay dos circunferencias. No sé si podéis ver los diferentes colores, pero es que están solapadas. Dos circunferencias son coincidentes, en este caso, porque el centro es el mismo para las dos circunferencias y el radio es el mismo para las dos circunferencias y por lo tanto las circunferencias coinciden y por eso se llaman coincidentes. Si dos circunferencias tienen más de dos puntos en común, siempre van a ser circunferencias coincidentes. Recordad que si solamente tienen un punto en común, dos circunferencias, esas circunferencias son tangentes. Si tienen dos puntos en común, son secantes y si tienen 3 o más puntos en común, son circunferencias coincidentes.